José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, qué pena, Alex, pero es el tema que canta Maluma y J Balvin, que nos lo presentan durante la tarde de hoy para iniciar este programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy Pacheco. Alan, muy buenas tardes. Qué pena. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, vean ustedes qué día que no se celebra en Venezuela, el de hoy. Hoy no se puede celebrar en Venezuela el día porque hoy es el Día Internacional de la Luz. Imagínense ustedes en Venezuela, donde se han incrementado las fallas eléctricas y de suministro eléctrico, pero de una barbaridad durante el último trimestre. Las organizaciones de derechos humanos están solicitando que se respete el derecho al servicio eléctrico porque ese es un derecho humano fundamental. No más fallas de luz, las mismas solo traen retraso y pérdidas de equipo en general. Exigimos un plan de inversión y mantenimiento viable para el sector eléctrico nacional. También se ha dicho que en Venezuela, debido a las fallas eléctricas, no solamente se han perdido máquinas, equipos, electrodomésticos, sino que incluso se ha amenazado la vida de ciertas personas porque se han encontrado en sitios con plena operación, en sitios en donde están conectados a respiradores, y los hospitales, que la mayoría de ellos están careciendo en este momento de plantas eléctricas alternativas, pues tienen que depender exclusivamente de la electricidad que les llega de la calle, y esta no es permanente. Así que un llamado hoy, el día 16, Día Internacional de la Luz, para que se respete el servicio eléctrico y el derecho a este servicio en Venezuela. Y en otro orden informativo, la ONG vecinal Frente Norte de Caracas ha denunciado que invasores están cobrando $7,000 por desalojar viviendas y locales ocupados ilegalmente en el municipio Libertador de Caracas. Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador de la organización, alertó que las invasiones de apartamentos y locales comerciales se están multiplicando en este complejo Parque Central bajo la mirada cómplice de las diferentes autoridades. También ha explicado que debido a la pandemia muchas de las oficinas se encontraban totalmente vacías, por lo que estos invasores forzaron las cerraduras y se instalaron a vivir allí, trayendo consigo mujeres y niños como escudos. El dirigente social ha señalado que ante esta oleada de invasiones, pues las autoridades como Corpo Capital y que la Administración Parque Central o el mismo Ministerio Público, el cual tienen dependencias, no se han pronunciado al respecto. También aseguró que esto pues ha desatado un clima de anarquía y además de impunidad, donde pues los dueños de los diferentes locales están pidiendo que se les devuelvan sus propiedades. Venezuela, aunque no lo crean, es el país de las oportunidades. Y les voy a decir por qué. Nelson por Venezuela, la cuenta Nelson por Venezuela nos recuerda
las razones del por qué Venezuela es un país de oportunidades. Aristóbulo Istúriz, el fallecido Aristóbulo Istúriz, fue el único maestro multimillonario. Ese tuvo su oportunidad. La única enfermera multimillonaria, la de Chávez. La única que celebró el Día de las Enfermeras. La única vendedora de Avon multimillonaria, la hija de Chávez. El único reposero multimillonario, Maduro. Y el único vendedor de comida podrida multimillonario, Alex Saab. O sea, es un país de oportunidades para aquellos que logran, mire, enchufarse. Y Enrique Márquez, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que el derecho a votar de los venezolanos fuera del país no debería depender de si existe un acuerdo político entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. El rector dijo que, a pesar de lo que está estipulado en el artículo 64 de la Constitución, de que son electores y electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 18 años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil e inhabilitación política, sin acuerdo político, el CNE no abordará tema del voto extranjero. Márquez también instó en que lo que el CNE discute y procesa tiene mucho que ver con los acuerdos políticos que van construyendo la clase política del país. El CNE no escapa a esta realidad del país y allí hay elementos de la política nacional que deben ser considerados. Bueno, Provea ha publicado su informe y ahí se establece que 682,000 niños venezolanos abandonaron la escuela básica desde el 2018. Esto vulnera efectivamente el derecho a la educación. 45,6% de los niños no asisten a la escuela porque no cuentan con alimentos en su hogar, según la encuesta nacional de establecimientos educativos. Esta encuesta nacional también de la juventud reflejó que 821,000 jóvenes de entre los 15 y 19 años y 880,000 de 20 a 24 años abandonaron la educación formal en los últimos 2 años. De acuerdo a la información oficial, en el 2021 apenas se inauguraron 13 nuevos planteles a nivel nacional. Y esto es grave porque la población tiene un crecimiento natural y obviamente se incorpora cada vez más niños y adolescentes al sistema, a la edad escolar, pero no al sistema educativo, según estas cifras. 92 incidentes de inseguridad se registraron en las universidades durante el primer trimestre del año pasado. Este es el resumen de cómo está la situación del derecho a la educación en Venezuela. Niños que abandonan la escuela, niños que no asisten porque no tienen que comer, estudiantes de básica y media que no pueden asistir por diversas razones. Las universidades asediadas, es la situación del sector educativo nacional y el derecho a la educación. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, tú fuiste un error. El tema que nos interpreta Judy Buendía nos lo ha traído durante la tarde de hoy para iniciar así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y Tarek William Saad promete justicia por el feminicidio de Ariana Parra. Así, el fiscal general, Tarek William Saad, prometió justicia el día de hoy a los padres de la joven Ariana Parra Oliveros. El Ministerio Público presentó ante el tribunal competente a Francisco Saltrón, presunto homicida de la adolescente en La Vega. Mediante la cuenta en Twitter, Saad indicó que hoy se han reunido en la sede del Ministerio Público con la maestra Yarmaris Oliveros y además con los familiares, los padres de esta víctima de feminicidio agravado, ratificándose junto al equipo del Ministerio Público la voluntad de hacer justicia en este lamentable hecho. Saad prometió realizar justicia por este hecho. El asesinato de Ariana conmovió la semana pasada a los habitantes del sector Los Mangos en la parroquia La Vega en Caracas, así como a todo el país. Mediante la cuenta en Twitter, pues se dio a conocer estos hechos por parte del periodista Román Camacho, quien pudo hablar con los familiares de las víctimas que habían tenido y que habían terminado esta relación. Persona con la cual ella tenía una relación sentimental es el directamente implicado, el sospechoso. Sin embargo, él no aceptó la culpa y ante esto pues el ministerio está realizando esta investigación. Por eso Tarek William Saad dice que va con todo el peso de la ley.
Bueno, yo quisiera también que Tarek William Saad prometiera justicia para esto que les voy a comentar. Dentro del informe de Provea relativo a la gestión del año pasado, el derecho a la integridad personal fue uno de los derechos más vulnerados en Venezuela. Se registraron 241 víctimas de torturas a nivel nacional, un aumento de 148% con relación al año 2020. El 6CPC fue responsable de torturar a 155 personas. En el 60,9% de las denuncias de tortura registradas en el 2021, las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual que incluyó en varios casos violación. Provea registró 489 víctimas de tratos crueles a nivel nacional. El 44,3% de los afectados denunció haber sido expuesto a desnudez colectiva y amenazas de violación por parte de los agentes de seguridad. El 41,3%, dice el informe de Provea, de las víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes registrados el año pasado fueron mujeres que denunciaron haber sido víctimas de golpizas, maltratos psicológicos, en su mayoría por agentes de seguridad del género masculino. En las sedes del 6CPC de Latillo y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta se concentra el 43% de los casos de tortura registrados entre el 2018 y el 2021 en Venezuela, con al menos 441 personas torturadas en ambos recintos. Tarek William Saad, ¿cuándo va a prometer justicia para este caso? Para estos casos que son de violación de derechos humanos, son más recientes y ocurrieron inclusive durante su gestión. ¿Cuándo va a ofrecer y va a prometer justicia en estos casos? Y en otro orden, María Eugenia Landaeta, quien es la jefe de infectología del Hospital Universitario en Caracas, alertó de no aplicarse un plan masivo de vacunación en Venezuela, podría propiciarse los brotes de enfermedades provenientes que son prevenibles con estas vacunas debido al descuido en el cual se han venido sumando la salud en Venezuela y que se ha enfocado solo en la pandemia del COVID-19. Y no solamente en Venezuela, muchos países abandonaron un poco los programas de vacunación para dedicarse solo al coronavirus. Es lo que ha expresado a través de una entrevista para Fe Cámara Radio. También destacó que se está generando, y ella genera una alerta también, y la genera también la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Recordó que en el año 2018 Venezuela vivió un brote de difteria y que en los años anteriores hubo una epidemia de parotiditis y además de sarampión. Volvemos con más enfermedades. Sí, enfermedades ampliamente superadas en la Venezuela democrática. Lamentablemente, si hay algo en lo cual el chavismo ha fracasado estrepitosamente, por poner un calificativo, ha sido en el tema de la salud. El presidente, a pesar de los millones y millones de dólares que se han invertido en ese sector, el presidente del Comité de Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Bob Meléndez, consideró hoy que los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no deben ser invitados a la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. La Cumbre de las Américas es una oportunidad clara para avanzar en materia de seguridad, prosperidad y gobernanza democrática en las Américas, no para darle un megáfono a los tiranos y a los violadores de derechos humanos, expresó el líder demócrata a través de un mensaje en Twitter, y estamos perfectamente de acuerdo con eso. En un fuerte mensaje en referencia a Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, el senador Menéndez dijo: los asesinos no deben ser invitados a la fiesta. La posición del congresista demócrata llega cuando algunos mandatarios latinoamericanos como Andrés Manuel López Obrador de México, Alberto Fernández de Argentina, Luis Arce de Bolivia, Xiomara Castro de Honduras y algunos presidentes caribeños presionan a los Estados Unidos para que no excluya a ningún país del encuentro regional. La organización Venezuela 360 ha hecho un análisis sobre los casos de malaria que se están presentando en Venezuela. La mayoría de estos casos coinciden con las zonas de huella minera donde se está desarrollando la minería extractiva en el país. Ahí abundan grandes pozos de agua estancadas que sirven de criadero a los mosquitos transmisores, según el análisis. Por este trabajo se georreferenció aproximadamente 760,000 casos reportados en el estado Bolívar,
entre los años 2014 y 2018, y esto puede haberse incrementado notablemente durante los últimos 3 años. Así que 760.000 casos habían sido reportados entre el 2014 y el 2018, pero ya pudiéramos haber superado fácilmente la barrera del 1.000.000 de casos de malaria, una enfermedad que había sido controlada en Venezuela. Y en un trabajo que ha realizado Sebastiana Barraez devela que la productora agropecuaria detenida en Apure es colaboradora de las FARC. Pues así, la periodista Sebastiana Barraez se refirió al caso de la productora agropecuaria que fue detenida el pasado 21 de abril por la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el estado Apure. Barraez, a través de su cuenta en Twitter, comentó que Marisol Tapias Toro, alias La Patrona, no es simplemente agricultora, es muy conocida por el Lorza por su relación con las FARC. Recibí muchos testimonios de cómo ella negociaba en nombre de la guerrilla en su finca Agua Linda, hubo un enorme campamento. Esto pues es lo que ha dicho la comunicadora experta en temas fronterizos y militares. De igual modo también comentó que Tapias Toro tenía estrecha relación con militares y políticos. Eso se dio hasta que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se dividió y entró en un total conflicto. Es por ello que Barraez indicó que presentarla ahora como productora inocente es proteger no a la simple colaboradora de las FARC, sino a una poderosa colaboradora de las FARC. Bueno, vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, un beso de tu boca, Silvestre Dangond y Stereo Beat, que nos han presentado este tema durante la tarde de hoy para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Y el sucesor de El Coqui intenta recuperar la cota 905 y planificó ataque a la Policía Nacional Bolivariana. Así, el ataque de la Policía Nacional Bolivariana ha dado para todo. Se maneja otra hipótesis y es el del regreso del Garbis Ochoa, alias el Garbis, quien habría planificado esta toma. Quiere recuperar lo que fue el centro de operaciones de él y sus compañeros, el Coqui abatido y el Vampi, que no se sabe de su paradero. Según organismos de inteligencia, el delincuente está enconchado entre Barlovento y los valles del Tuy. No fue el fantasma del Coqui, tampoco fue el Firifiri, es Garbis Ochoa, alias el Garbis, quien habría planificado este ataque con explosivos a la sede del PNV, ubicado en el sector San Miguel de la cota 905. Bueno, vuelven los viejos fantasmas al tema de la cota 905. El derecho a la salud fue otro de los derechos más vulnerados durante el año 2021, según el informe de Provea. Se registraron 71.186 denuncias sobre violaciones al derecho de salud en centros de atención públicos, un aumento de 340% en relación al año anterior. Hasta diciembre del 2021, el gobierno notificó un total acumulado de 444.635 casos de COVID y 5.324 muertes, con un alza de 292% y 418% en relación al año 2020. Venezuela bajó del puesto 176 al puesto 185 en 395 países en el índice global de seguridad sanitaria, con un puntaje que apenas supera los 20 puntos sobre 100. Es decir, estamos raspados, si lo hablamos claramente. En el 2021 aumentó 70% el retiro de personal médico y 80% el de personal de enfermería de los centros de salud públicos del país. Entre el 2019 y el 2021, Venezuela se ubicó en el grupo de países con bajas coberturas de vacunación contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis, por debajo del 80%. Es decir, el panorama de la salud, según la investigación realizada por Provea, es totalmente negativo en un país que se encuentra en medio de una crisis humanitaria de primer orden. Y hablando de la cota 905, Alan y audiencia y del Coqui, pues
Un testigo directo habla acerca de que están reclutando niños para este crimen en la Cota 905. La Cota 905 en Caracas, después de que el Coqui se convirtió en ese centro de reclutamiento de menores de edad. Tras la muerte del Coqui, quedó en los barrios del corredor de la muerte que denominó la Cota 905, La Vega y el cementerio, una sensación de miedo y de desesperanza, ya que dejó un legado en los menores de edad que fueron reclutados por el hambre y que bajo un pago que oscila entre 5 a $59 comenzaron su carrera delictiva cometiendo toda clase de delitos. Así impera nuevamente en la Cota 905, empieza nuevamente esta ola delictiva. Sí, la violencia heredada del Coqui y dada a través de la subyugación del dinero. En un país pobre, cualquier moneda brilla. Y esto es lo que ha aprovechado el Coqui y las bandas criminales para poderse meter dentro de la población, ganarse el favoritismo y el apoyo de la población, porque hay que reconocer que algunos habitantes de estos sectores aplaudían las acciones del Coqui, lo veían como un líder negativo, obviamente, pero líder al fin y al cabo. Y esta situación, pues, de alguna u otra manera ha quedado impresa en la memoria colectiva de este sector. Y algo que es bien alarmante, Alan, y lo hemos mencionado mucho en este programa de Siempre Venezuela, son los falsos médicos que están implantándose en Venezuela. Otro nuevo médico falso resultó detenido por las autoridades del 6CPC. En Barcelona se dedicó a detener consultas médicas, a entregar asesorías médicas, hacía vida en los centros hospitalarios de la ciudad para así afianzar aún más la confianza de todas sus víctimas. El médico falso quedó identificado como Alvin José Milán, quien tiene 45 años de edad, quien se registró como funcionario de operaciones indebidas. El proceso lo realizó una comisión de delegación municipal de Barcelona en la parroquia El Carmen, en el estado Anzoátegui, y lo hizo por estafa, usurpación de funciones como médico. Tras realizar diferentes análisis documentales e investigaciones en el campo, se pudo conocer que Milán ofrecía la venta de un apartamento y cuando sus víctimas lo contactaban les indicaba que tenía un oficio médico, oncólogo, cardiólogo y radiólogo. Bravo. Cada quien se inventa su mecanismo de estafa y estos señores se lucen cada día más. El embajador de Venezuela ante Canadá, Orlando Viera Blanco, advirtió que mientras la dictadura de Nicolás Maduro continúe violando los derechos humanos, no cesarán las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Las sanciones van dirigidas a sujetos del régimen que han perpetrado crímenes de lesa humanidad, como el asesinato de Diego Arellano hace más de un lustro, más otros en manos de la dictadura, aclaró Viera Blanco en un mensaje divulgado a través de su cuenta oficial en Twitter. Este 16 de mayo, hoy, se cumplen 5 años del asesinato de Diego Arellano en manos de la dictadura de Nicolás Maduro durante una protesta realizada en San Antonio de los Altos, estado Miranda. Mientras tengamos presos políticos, torturados y perseguidos, sus victimarios seguirán sancionados, concluyó el diplomático venezolano. Y el día de hoy, la Federación Nacional de Ganaderos alertó a la opinión pública nacional que la escasez del gasoil vuelve nuevamente a afectar la forma dramática al campo venezolano. En razón a ello, pues han solicitado la intervención del presidente de la República, Nicolás Maduro, y el Ministerio de Energía y Minas para que garanticen los cupos históricos de combustibles que se han sido asignados para cada unidad de producción. Si el campo se paraliza, ¿qué come el país? Es la pregunta que se están realizando y hemos aguantado no tener insumos y lo buscamos en Colombia. Sin electricidad hemos producido leche y hemos suplido del tema eléctrico con diferentes generadores de combustibles. Al quedarnos desabastecidos del gasoil en nuestras unidades de producción, ya no nos queda ninguna otra opción. Tampoco tenemos crédito, pero entendemos esa realidad económica por la cual está pasando el país. Y a pesar de todo ello, seguimos produciendo. Es la reflexión que ha venido dando el presidente de esta organización gremial, Armando Chacín. Miren que poco a poco se está desinflando la burbuja esta publicitaria creada por el gobierno sobre una mejora en Venezuela. ¿Cuáles son las áreas en donde se está desinflando? Inflación, precisamente. Nuevamente la rueda de la inflación ha vuelto a crecer
se está incrementando y los datos de este mes van a ser superiores al del mes pasado y eso lo podemos afirmar con seguridad. La devaluación. El bolívar sigue perdiendo frente al dólar a pesar de las 22 intervenciones del Banco Central de Venezuela durante el último trimestre. El tema de la dolarización del país. El gobierno, en un intento de paralizar o frenar la dolarización del país e impulsar el uso del bolívar, se inventó este impuesto a las grandes transacciones financieras que no solamente han debilitado la incipiente red comercial que se estaba formando, la recuperación que ellos vendían, sino que también está generando problemas serios para la adquisición del bolívar que no se encuentra en el mercado, no hay suficientes bolívares en el mercado. Lanzaron una emisión inorgánica para pagar el aumento salarial y esto también se está reflejando en el tema de la inflación. Y hoy el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas afirma contundentemente que no se están comprando las acciones que ha puesto la Telefónica en el mercado porque no hay bolívares suficientes. Entonces, bajo esas circunstancias, porque hay que pagar en bolívares, la transacción hay que pagar en bolívares, no hay bolívares suficientes para pagar las transacciones, por lo que se está generando un cuello de botella que está reventando prácticamente a golpe esta burbuja de crecimiento que vendió el gobierno en el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año. Y en otro orden, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, demandó penalmente por difamación al padre jesuita Alfredo Infante, párroco de La Vega, y a Mariano Alvarado de Provea, en virtud de que la semana pasada, con ocasión de presentación del informe anual de dicha ONG, presentaron los datos de ejecuciones arbitrarias por los grupos policiales en los cuales el estado Carabobo resulta ser el más alto. Los defensores de derechos humanos, al presentar el informe anual de Provea, solicitaron a las autoridades competentes del estado venezolano que se realicen las diferentes investigaciones correspondientes sobre los presuntos responsables, incluyendo los superiores de dicha policía estatal, como lo es su gobernador. Al parecer, estos datos no le gustaron al gobernador Lacaba, quien decidió demandarlos penalmente por difamación agravada continuada prevista en el artículo 442 del Código Penal. Se trata del mismo patrón de delitos que ha denunciado Michelle Bachelet desde la ONU y que está investigado por el fiscal de la Corte Penal Internacional. Sí, pero se equivoca Lacaba y lo hace manipuladamente. El tema es que la difamación va de una persona afectada en su imagen, en su honor, frente a una versión dada públicamente por alguna u otra persona. Ocurre que en este caso, cuando se presenta el informe de Provea, se habla de los organismos policiales del estado Carabobo y solicitan investigar la cadena de mando que llega hasta el gobernador. Obviamente ahí no se está diciendo que el gobernador es el culpable de esto, pero sí se pide que se investigue. Pero cuando, ¿sabe qué pasa ahí? Cuando se siente la culpabilidad, se alega. Bueno, se alborotó el vampiro, porque él mismo se presenta como el vampiro. Pero el tema es que usted cuando va a demandar es que ellos hayan dicho en su informe y en su señalamiento, el gobernador Lacaba es el responsable de los crímenes que se están cometiendo en el estado, las ejecuciones extrajudiciales que se están cometiendo en el estado Carabobo. Ahí sí cabe la figura de esta figura que él apela de difamación. Ahí no se le está difamando, se está pidiendo que se investigue esa cadena y cualquier abogado lo sabe. El problema es que la justicia en Venezuela está tan mediatizada que a lo mejor cualquier juez del estado Carabobo le acepta la acción de demanda y procede a abrir un expediente sobre algo totalmente antijurídico y totalmente ilógico en términos de derecho procesal. Ahí no cabe esa figura que señala el señor Lacaba. Y la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Neurología y la Dirección Nacional de Neuropediatría emitió un comunicado en el que rechaza la formación de médicos integrales comunitarios para neuropediatras, alegando que estos no cumplen con los requisitos.
queremos manifestar nuestra preocupación ante el planteamiento de permitir la formación de neuropediatras sin cumplir con los criterios que siempre han regido su ingreso, tales como la prelación de estudios de pediatría, residentes o posgrados universitarios con 3 años de duración, permitiendo así el ingreso de médicos integrales comunitarios, los cuales no cumplen con los criterios mínimos de formación pediátrica requeridas para la especialización en neuropediatría. Es lo que viene mencionando este comunicado. En el escrito, que está firmado por el doctor José Alonso Espitia, presidente del SNB, ha informado que no avalará ni permitirá el ingreso de los especialistas de neuropediatría que no demuestren haber cumplido los criterios de los ingresos evaluados internacionalmente. No aceptaremos a quienes no demuestren haber egresado en los posgrados de universidades reconocidas o residenciales en las asistenciales de pediatría de hospitales reconocidos en el país. Exhortamos a los coordinadores y jefes de los posgrados venezolanos a recapacitar y corregir esta grave violación de los requisitos exigidos en los posgrados y residencias asistenciales de nuestro país. Con esto es que finaliza esta nota. Bueno, pero vamos a ver qué ve un neuropediatra. La neuropediatría es la especialidad médica que estudia y trata los problemas del sistema nervioso durante su desarrollo, la estructura, función y desarrollo de los sistemas nerviosos centrales y neuromuscular en estado normal y patológico. ¿Qué ve un neuropediatra? Diagnostican y tratan convulsiones y epilepsias, problemas musculares que pueden causar debilidad, por ejemplo, distrofia muscular y neuropatía, dolores de cabeza, incluyendo migrañas y conmociones cerebrales. Si para esto, que es una especialidad médica, se necesita un posgrado, y eso implica años de estudio, y pretenden asemejar a un estudiante recién egresado de comunitario a un neuropediatra, por favor, o sea, ahí están poniendo en riesgo nuevamente la salud de los niños, porque evidentemente esta gente no está en la capacidad de poder llegarle a una persona que ha estudiado en una especialidad. Es que no estamos hablando de cualquier médico, estamos hablando de una especialidad médica. ¿O usted aceptaría que alguien como un médico comunitario, presuntamente egresado en neuropediatría, le atienda a su hijo? O sea, es la gran pregunta. O sea, pero el hecho serio, el hecho responsable aquí es estar en que se quiere bypassear el posgrado. O sea, lo que se quiere es que no se haga posgrado, sino salir directamente como médico comunitario especialista en neuropediatría. Y son 3 años de posgrado. Claro, obviamente. Y además debe ser evaluado internacionalmente. Claro, no es algo que se pueda asimilar tan fácilmente. Y es algo que amerita más estudio. Ahora, si hay un estudiante comunitario que ingresa a una universidad autónoma, independiente, y hace estudios de posgrado, pues uno entiende que sí, ahí el especialista en el tema. Pero mientras tanto no, por favor. O sea, es una cosa de racionalidad, de lógica. Obviamente entendemos que estamos frente a un régimen sin lógica, carente de respeto por todas estas cosas, pero estaremos poniendo en manos de no profesionales la salud de los niños, por favor. Es lamentable que el gobierno ante esto no realice ninguna acción. Y hemos venido hablando, y precisamente antes de esa nota hablaba sobre los médicos falsos. ¿Cuántos médicos falsos se han logrado captar durante este recorrido de año que llevamos 2022? Llevamos una gran cifra de médicos falsos, ahora con unas especialidades que deben ser estudiadas y analizadas y evaluadas para la salud. Al gobierno no le interesa nada de eso, en absoluto. La salud del pueblo venezolano no le interesa al gobierno venezolano. Y es definitiva, si usted lo ve, mire, por donde usted quiere que lo vea, en la condición de la infraestructura médica, ve usted el descuido del gobierno, el abandono del gobierno. En la situación de la atención a los médicos y profesionales de la salud que actualmente prestan servicios al sistema de salud pública, tampoco ve la preocupación o atención a este sector.
En el tema de la dotación de medicinas e insumos, no lo tiene. En la dotación de equipos, tampoco lo tiene. O sea, ya son 4 pilares del sistema de salud que están totalmente abandonados por el Estado venezolano, por el gobierno de facto. Pero si a esto usted le agrega la generación de profesionales sin la suficiente capacitación para áreas específicas del tema de salud, pues estamos poniendo la torta, como quien dice, ya esto es lo último de lo último. Y es que al gobierno se le activaron porque no realizó un plan de vacunación para el tema del COVID-19 y se le activaron todas las enfermedades. O sea, el tema de salud se le salió de control, si se le salió la economía, si se le salió su pueblo real, si entregó la soberanía, se le salió de las manos total. ¿Cuál es ese cambio que este gobierno viene jactándose diciendo? No, definitivamente esto de verdad que no hay que dejarlo pasar. Esto hay que preocuparse por esto. No es un asunto que compete solamente a los médicos y a los gremios, sino también que compete al ciudadano común y corriente. ¿Va a poner usted en manos de unos profesionales no capacitados la atención de sus hijos? O sea, esa es la gran pregunta que hay que hacerle al venezolano hoy día. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. El tema mayoral con palo de arco que lo presenta para así iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. El director del despacho de la presidencia encargada, Luis Somasa, saludó con beneplácito las nuevas acciones emprendidas por la plataforma unitaria para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Durante el año 2023, afirma, tendremos un proceso de primarias para escoger a nuestro candidato presidencial, destacó Somasa en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter. El dirigente político señaló que en Venezuela urge recuperar la democracia, por lo que todos los ciudadanos deben respaldar, apoyar y participar en las consultas que se van a realizar próximamente. Afirma de manera contundente, juntos podemos reconstruir a Venezuela en unidad. Y como parte del acercamiento iniciado por el alcalde Gustavo Fernández con el empresario que hace vida en el municipio de San Francisco, en días pasados pues fue anunciado el decreto de remisión de pago de impuestos con el fin de que las pequeñas, medianas y grandes empresas cumplan con los compromisos de pagos tributarios que están pendientes. A tales efectos, aprobaron la ordenanza por unanimidad entre los concejales del bloque de la Mesa de la Unidad Democrática y del bloque de la Patria, que conforman la Cámara Municipal de San Francisco, precedida por Ronald Prieto. En este sentido, Prieto ha destacado que aprobaron la reforma de la ordenanza de remisión de impuestos en segunda discusión por unanimidad, con el fin de que el alcalde inmediatamente pues pueda convocar a ese conjunto con el CEDEBAT a todos los empresarios para que vengan a cancelar esos tributos pendientes. Asimismo, también señaló que el fin es trabajar en armonía para que el municipio llegue a ser la referente de los modelos de todo lo que se quiere en Venezuela. Y Estados Unidos está tras un médico residente en Venezuela que logró crear y vender programas malignos, entrenar a piratas informáticos en el arte de la extorsión y compartir beneficios con cibercriminales. Se trata del cardiólogo Moisés Luis Ságala González, de 55 años, de nacionalidad venezolana y francesa. Era reconocido en internet bajo el alias Nosóforos, Ausclapius y Nabuchodonosor, con los que creó varias herramientas que atacaban redes informáticas a cambio de un rescate, según un documento del Departamento de Justicia. En el 2019, esta persona empezó a promocionar en foros de internet una herramienta llamada Thanos, que permitía a los usuarios crear su propio software maligno único que podrían usar o alquilar para usos de otros cibercriminales, y que recibió unos cuantos comentarios halagadores de su cliente, indica la nota. El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Brian Pierce, dijo que era un médico multitarea que ponía nombres relacionados a la muerte a sus programas, entrenaba a los atacantes sobre cómo extorsionar a sus víctimas y presumía de sus ataques exitosos. Los investigadores señalaron que Ságala tenía conocimiento de que sus clientes, a los que cobraban dinero fiat o criptomonedas, usaban sus herramientas para el cibercrimen
y una vez hizo eco de una noticia sobre un grupo de piratas patrocinados por el Estado iraní que usaron Thanos para atacar a empresas israelíes. De verdad que es una historia interesante, la de un médico venezolano que bautizaba con nombres de enfermedades sus virus, sus mecanismos, herramientas para atacar cibernéticamente a cuentas de empresas y personas públicas. Y el Partido Popular en España exige al gobierno del presidente Pedro Sánchez que se pronuncie sobre la necesidad de mantener el tratado de extradición con Venezuela, el cual data del año 1989, haciendo hincapié en los casos de Rolando Figueroa y Ernesto Luis Quintero. De igual forma, proclama que se suspendan aquellos tratados de extradición con aquellos países que no garanticen la independencia de sus instituciones, no respeten la presunción de inocencia y en donde se usen las instancias judiciales para perseguir a quienes adviertan a las diferentes autoridades. Los populares presentaron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados de España, por la que buscan que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a actuar en esta línea tanto en Venezuela como también en otros países. En el caso de Figueroa y Quintero, señala que el Ministerio del Interior ha denegado hasta 2 ocasiones esa solicitud de asilo que se ha introducido a pesar de las presuntas amenazas recibidas de nuestro país. Bueno, el Banco Central de Venezuela ha intervenido el mercado cambiario 22 veces en los primeros meses del año para contener el precio del dólar, siendo su última colocación en la banca hoy por el monto de 126 millones de dólares. La estrategia cambiaria del Banco Central de Venezuela de inyectar divisas al sistema bancario para contener el precio del tipo de cambio se mantuvo durante el 2022. Desde el pasado mes de enero hasta hoy, el ente emisor hizo 22 intervenciones, lo que significó un promedio mensual de casi 5 ventas de divisas a la banca pública y privada, y que representa un total de 1.600 millones de dólares, una cifra que supera lo invertido el año anterior de 1.533 millones de dólares. En los últimos 7 días la variación semanal fue de 8,28%, la depreciación semanal de 7,64%, lo cual reflejó la carrera alcista que presenta el dólar paralelo luego de mantenerse por varios meses por debajo de los 5 bolívares. El día 1 de marzo marcó 5.20 y desde allí se ha venido hacia arriba el dólar paralelo. Pero el problema es el siguiente, mire, señores del Banco Central, el problema no es cambiario, el problema es de confianza. Mientras ustedes no entiendan que si no se le da signos de confianza al mercado, la gente va a seguir buscando afanosamente los dólares y va a seguir generando presión alcista, pues las cosas se ponen bastante agudas para la estrategia del gobierno. No es tema de divisas, no es tema cambiario, es tema de confianza. Allí es donde radica la principal preocupación de aquel que busca los dólares en el mercado internacional. ¿Recuerdan ustedes los hechos de Parima B, donde unos indígenas Yanomami fueron asesinados por efectivos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, de la aviación específicamente? Pues bien, recuerdan que ese caso se inició por un tema de una antena de transmisión. De transmisión. Sí, una antena de transmisión y recepción de internet. Pues bien, CanTV, sin hacer mucha bulla, instaló una antena de internet satelital con escala Wi-Fi en Parima B. No hay información oficial al respecto. Se presume que la instalación de la antena sea parte de los acuerdos entre el gobierno de facto y los indígenas Yanomami. Así que ahora tienen antena satelital de primer nivel para recibir y enviar sus comunicaciones desde esa zona alejada de Venezuela. Y yo me pregunto, ¿no se pudo haber hecho esto antes? Exacto. Si se tenía esa posibilidad, ¿por qué llegar a estos extremos con esta comunidad indígena? Sí, que haya violencia, que haya muertos, que hayan 2 indígenas que se encuentran detenidos, porque no se puede decir que están siendo atendidos en el hospital militar, sino que se encuentran detenidos. Estos indígenas venezolanos, tuvo que pasar todo esto para que el gobierno de facto se diera cuenta que hay un problema serio
con los indígenas venezolanos al sur de el estado Amazonas. Pues bien, es bueno por un lado, ya hay conexión en esa zona, malo por el otro, se pudo haber hecho antes, pero se dejó que corriera la sangre para dar una respuesta al respecto. ¿A esto es lo que le llama este gobierno la prevención? No tiene nada o sea, yo creo que irresponsabilidad, esa es la palabra que más se ajusta a esta situación. Y un bote de aguas residuales que se estancan entre unos matorrales de la comunidad de Las Mercedes en la capital del estado Guárico representa un agente contaminante y aumenta el riesgo de contraer diversas enfermedades en los habitantes más cercanos a este desagüe. La zona donde se encuentra ese bote de aguas servidas colinda con la urbanización donde reside la alcaldesa opositora de Rocío Zulme Ávila. De igual forma está ubicada a escasos 50 metros de la Casa Amarilla, residencia del gobernador oficialista José Vázquez. Nereida Peralta, un paciente sobreviviente de cáncer, habitante de Las Mercedes, ha explicado que fue hace unos 6 años cuando evidenciaron esta gran problemática de las aguas servidas. Empezamos a limpiar el terreno y nos dimos cuenta que salía mucha agua sucia y se iba hacia el lado de mi casa. Desde entonces eso nos afecta bastante, porque aquí pues existen muchos niños, adultos mayores y además personas enfermas, es lo que viene destacando Peralta. Agregó que ante la escasez de agua de consumo por tubería decidieron construir un pozo para extraer agua del manantial. Sin embargo, esta iniciativa fue paralizada al percatarse de la afectación por estas aguas residuales. La presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Olivia Lozano, ratificó hoy su compromiso con la lucha para rescatar la libertad y la democracia en Venezuela. Afirma Lozano a través de sus redes sociales la sólida unidad que se ha construido a través de la plataforma unitaria en pro de cambiar la cruda realidad de los venezolanos. En este sentido, destacó que el objetivo es claro: lograr condiciones que favorezcan la organización de elecciones justas, libres y democráticas. El mensaje de Lozano fue enviado con motivo a los acuerdos anunciados por la plataforma unitaria para avanzar en el cambio político y detener el sufrimiento de millones de venezolanos. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este diario, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y enlazados en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes, le decimos lo que en Venezuela prohíbe. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.